Hace miles y miles de años existieron muchas culturas que tuvieron influencia en lo que somos ahora. Por ejemplo, en la pintura, arquitectura, escultura y literatura, estilos de arte. Se basaban en muchas cosas, pudieron haber sido dioses, la religión, la muerte. Pero esta vez mostraremos como nuestro objetivo hablar sobre la referencia que tenían ellos sobre la naturaleza y cómo la expresaban en sus tipos de arte. Mesopotamia significa tierra entre ríos. La cultura mesopotámica se ubicaba en las partes no desérticas de Irak y Siria entre los ríos Tigris y Éufrates, compuesto por varias culturas. Desarrollaron cosas básicas e importantes como la rueda, las matemáticas, el cálculo. Floreció en Mesopotamia mediante sistemas de numeración decimal y sistemas hexadecimal, cuya primera aplicación fue el comercio, la escritura, etc. Y otras civilizaciones más antiguas ya comenzaron en el año 3450 a.C. Sin embargo, algo que no tenían tan presente era la naturaleza en las artes. Los mesopotamios usaban los colores rojo, blanco y negro. La pintura fue hecha en el año 4000 a.C. La escultura judea de la Biblia significa que es la sensación de realidad y religión. La relación que tiene con la naturaleza, la cual es singular, fue hecha con cosas que provienen de la naturaleza, materiales o herramientas. De esta misma civilización pasó a la civilización agrícola. En arquitectura tenemos el templo oval de la Sagrada. Está rodeado de torres de muralla, la cual se remonta 100 a 200 metros de altura. La arquitectura combina la naturaleza con lo cultural y lo tecnológico. Finalmente, la epopeya humana. Uno piensa que fue escrito probablemente en el 90% a.C. Este narra sobre la vida de Abraham, un mal conocido, cuando lo quieren atacar a todos los dioses. Parece que se convierte en una religión, pero viene de la naturaleza. La cultura egipcia se desarrolla cerca del río Nilo, durando aproximadamente más de 3000 años, terminando cuando entra el Imperio Romano. Su gobernante era el faraón. Su principal monumento son las pirámides y sistema de escritura, además de distintos legados en las matemáticas, la ciencia y la astronomía. Las artes se dieron de distinta manera representando la naturaleza. La pintura está hecha sobre piedra con plantas y materiales. La naturaleza se muestra al ver el árbol con monos y cómo convivían con la naturaleza. Algo que marca muy bien a la arquitectura son las pirámides construidas entre el año 3000 y el 2500 a.C. Su uso era de tumba para algún faraón, debieron de tener mucha habilidad, además de un sistema métrico para hacerlas. La estatua de Anubis de Ancio Villa Pamphilén, el siglo II después de Cristo, se muestra el aprecio hacia los animales. Significaba que les daban importancia y que desarrollaban un papel fundamental en sus vidas. Cabe resaltar que la cultura egipcia le tenía gran respeto e importancia a la naturaleza. La obra literaria de El náufrago, con un autor anónimo que data de la fecha de 2200 a.C., esta cuenta de cómo un hombre, después de que su barco es destruido, llega a una isla donde se encuentra con una serpiente que le da asilo en la isla. La cultura hindú ha sido moldeada por su larga historia, su geografía única, demografía diversa, absorción de costumbres, tradiciones e ideas religiosas de las regiones vecinas. También han preservado herencias antiguas formadas durante la civilización del Valle del Indio y transmitidas a la civilización védica. La India se localiza en Asia Meridional. Eran politeístas, pero el más importante de los dioses era Vimhush. Sus legados han sido más psicológicos que físicos sobre muchos temas como la naturaleza. La India está repleta de templos como el Ellora, construido en las montañas como cuevas ya que las creían un lugar de sabiduría. La literatura védica es religiosa, sus himnos y narraciones describen la naturaleza de los dioses. La mayoría de los dioses védicos están asociados con los poderes de la naturaleza. El Rig Veda es el texto más antiguo de la India. Este fue creado en el 1500 y el 1200 a.C. La pintura muestra al dios Vishnu. Los animales están presentes en muchas de sus obras, ya que los hindús veneran a todos los animales prohibiendo matarlos porque creen que son reencarnaciones de humanos. El dios Vishnu es el más representativo e importante. Esta estatua Buda fue hecha en el siglo IV a.C. El Buda tenía que ver con la vida y la muerte, que vienen siendo cosas que suceden por la naturaleza. Por eso, al ser budista, tiene la responsabilidad de cuidar la naturaleza, o en este caso, su propio hábitat. Los mayas.
Quienes se asentaron al sur de México y al norte de Guatemala y otras partes de Centroamérica fueron una civilización precolombiana mesoamericana reconocida por sus sistemas matemáticos y la astronomía. Desarrollaron la numeración considerando el cero, eran politeístas, y para venerarlos hacían rituales y sacrificios. Sus representaciones de la naturaleza se daban en las artes. Chac es una escultura en piedra, era el dios del agua y la lluvia, que encarna a la lluvia misma y ejercía su poder desde los 4 puntos cardinales. Chac tenía mucha importancia entre el pueblo, y lo invocaba para obtener buenas cosechas. Obviamente que la relación es que este dios lo veneraban por ser del agua y traía cosas buenas. La pintura es colorida, representa a los mayas y cómo se vestían de animales a quienes les daban importancia. Chilam Balam es una recopilación sobre hechos y circunstancias que sucedieron en la población maya. Se aproxima que fueron hechos alrededor de los siglos XVI y XVII en la península de Yucatán. Con arquitectura tenemos a Tikal. Se encuentra cerca de Guatemala, es una pirámide. Ese templo también es denominado como el Gran Jaguar, ya que los jaguares, algunas aves y las serpientes eran de los animales más venerados en esta civilización por su destreza, veracidad y poder. A los griegos se les considera los padres de la filosofía y los primeros científicos. Intentaron dar explicaciones a fenómenos físicos sin dejar atrás a sus dioses. Eran representantes del naturalismo. Los filósofos más sobresalientes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. En matemáticas se destacan Pitágoras, Tales de Mileto y Euclides, quienes crearon teorías muy útiles en la actualidad y desarrollo de otras ciencias. Algo distintivo de esto fueron los héroes, los mitos y los desnudos, además de su relación con la naturaleza en sus artes como la pintura, escultura, arquitectura y literatura. La Odisea es una epopeya escrita por Homero, compuesta en el siglo VIII. Es una obra muy famosa. Otro ejemplo es la pintura en cerámica de Edipo. Y la esfinge simboliza el conocimiento. La esfinge era un león con alas y la enseñanza de Edipo fue muy grande al derrotar a algo tan fuerte y sabio. Doríforo es una escultura hecha por Policleto entre los años de 440 y 430 a.C. Muestra un gran naturalismo. No les importaba mostrar sus cuerpos desnudos, lo cual lo creían natural. Y por último, en la arquitectura, tenemos el templo Zeus olímpico construido en Olimpia, alrededor de los años 470 y 456 a.C. Fue un santuario donde se realizaban los Juegos Olímpicos. Zeus era un dios muy grande y lo veneraban junto con todo lo que incluía, como la naturaleza. La cultura romana se desarrolló en la península itálica. Su historia comprende desde el año 753 a.C. hasta el año 475 después de Cristo. Está ligada a la griega, pero se distinguían de las demás porque sus estructuras demostraban monumentalidad. En la historia universal a los romanos se les considera la sucesora de la griega, pero uno de los legados más importantes es el latín, base de muchos idiomas. Pero lo más importante ahora es su relación con su naturaleza. Las artes que podemos desprender de esta cultura son la literatura, la pintura, la escultura y la arquitectura. La literatura romana o latina se basa en la griega, pero contiene su originalidad. De ella se destaca la sátira y el instrumento lógico. La Metamorfosis es una obra escrita por Ovidio, el cual narra desde la humanidad hasta la muerte de Julio César. La metamorfosis es un proceso biológico referente a la naturaleza. La pintura romana, que era decorativa para ambientar y ampliar los espacios, se muestra el uso de mosaicos. Los pájaros se relacionan con la naturaleza. Para ellos demostraba sencillez y belleza. El retrato de Trajano fue encontrado en la Basílica de Baelo Claudia. Su datación es en el año 84 al 177 después de Cristo. Su retrato está hecho con realismo, haciéndola lo más natural posible. Representa la belleza y la perfección de alguien. Por último, la arquitectura romana era monumental. En el Coliseo romano cabían 50.000 personas. Fue iniciado por Vespasino y terminado por Tito. De ahí provienen los gladiadores. Hecho de mármol, dentro tenían animales fuertes. Los hombres querían demostrar su superioridad contra ellos.